Bueno, comenzamos este punto de vista, este tercer programa de punto de vista, con Lucas Galdiano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Como te decía recién, un placer tenerte acá y poder compartir estos minutos en este programa. Bueno, gracias Facundo, el placer es mío, gracias por invitarnos y bueno, conversaremos de lo que vos tengas ganas. Vamos a hablar de fútbol, de todo, así que porque se llama Punto de Vista el programa, vamos a hablar de todos los puntos de vista. Bueno, pero para ir empezando, en diciembre del 2021 ganaron las elecciones, esta lista, consenso gremial, las elecciones del Colegio de Abogados, de la segunda circunscripción, si no digo mal. ¿Cuánto honor le hizo la lista al nombre, ¿no? Consenso gremial. ¿Cuánto honor le hizo? ¿Hubo consenso, digamos, para...? Y sí, de verdad que buena pregunta, muy representativa la conformación de la lista con el nombre. Muchas veces me ha tocado participar de otras elecciones donde es un problema el nombre, qué nombre le ponemos. Y la verdad que en este caso, consenso es el producto de la identidad, del espacio, y se fue conformando con no diría la acumulación, sino la sumatoria vinculada con una forma de trabajo, una forma de ver el ejercicio de la profesión, con una mirada de diálogo y de buscar puntos en común y de entendimiento entre todos los actores de la política gremial. Empezamos 3, 4, 5 agrupaciones, después se fueron sumando y al final del armado, la lista consenso gremial estuvo compuesta por 14 agrupaciones. No todas integrando la lista del directorio, pero sí todas participando del armado político. Y la verdad es que es una fórmula que se mantuvo tanto en las elecciones anteriores, porque vos ten en cuenta que antes de la elección en la que fuimos con el armado que hoy somos conducción en el colegio, fue de candidato también Mario González Raiz y Margarita Zabalza, y una de las fortalezas que tiene hoy el espacio que me toca conducir es precisamente que transcurrimos, primero después de una derrota, sostener el mismo armado político no es sencillo. El que alguna vez hizo esto pasa en el fútbol, como vos lo decías, cuando perdemos todos los peleamos y cuando ganamos... Equipo que gana no se toca, digamos. Bueno, acá perdimos y el equipo siguió con más fuerza, se siguieron sumando, evidentemente la idea fuerza tenía sentido. Y bueno, después siguieron las elecciones de las caja forense, caja de jubilaciones, donde también participó consenso gremial, y se termina coronando con la victoria en las elecciones del Colegio de Abogados. Por supuesto que al haber diferentes conducciones en estas instituciones, hay cuestiones de gestión y de formas de llevar adelante la institución que son diferentes, y me decías recién que había 14 agrupaciones que conforman consenso gremial. ¿En qué cosas encontraron consenso para mejorar? Digo, ¿qué cosas veían que por ahí el colegio estaba, me sale la palabra estancado, pero como que tenía que cambiarse, y dijeron, bueno, vamos a trabajar en esto, todas las agrupaciones, cada una por supuesto con su mirada, con su ideología, ¿no? Bueno, en primer lugar, vos ten en cuenta que gran parte de lo que ocurrió en este proceso de convivencia y de formación de este espacio se produjo durante la pandemia. Eso no lo tengo que dejar de mencionar, porque objetivamente fue la forma de relacionarnos que tuvimos. Dicho eso, gran parte de lo que formó la identidad nuestra es una visión de lo que debe ser el colegio. El colegio tiene una doble función de representación gremial de los intereses del colega, y por otro lado una enorme importancia desde el punto de vista de la convivencia con el resto de las instituciones. Nosotros lo que detectamos, y que es lo que tenemos en común, como esta mirada, es que en esta relación de convivencia y de poder, porque en definitiva no deja de ser una relación de poder, el colegio estaba muy deteriorado desde el punto de vista de las potestades que tenía y de la capacidad de relacionamiento, o de generar un relacionamiento virtuoso para el colega. Y me lo explico muy sencillamente. Hoy, el Colegio de Abogados, sin
un posicionamiento claro, sin una capacidad de relación con el resto de las instituciones, le cuesta mucho, por una característica que tiene el colegio, que al ser una entidad intermedia no tiene potestades. Nosotros no decidimos, no tenemos capacidad de decidir algunas cuestiones vinculadas con el ejercicio de la profesión, sí otras entidades como la Corte, mi Secretaría de Justicia, la Subsecretaría de Registro, el Poder Legislativo. La habilidad nuestra, o lo que nosotros podamos capitalizar de eso, es esa capacidad de relacionarnos y cómo obtenemos en esas relaciones, obtenemos logros o logramos objetivos que nos buscamos. Lo que ocurría, y que era parte del diagnóstico, era que el colegio había perdido mucho terreno en ese relacionamiento, y el relacionamiento se había convertido en un relacionamiento de alguna forma defectuoso, no virtuoso, donde no se traían cosas, sino que se generaban conflictos el conflicto siempre está presente en la actividad gremial, siempre. O sea, hoy yo te junto por cualquier problemática vinculada con el ejercicio de la profesión, 10 colegas, y hay 5 que quieren el conflicto y 5 que no. Eso es uno resistir la tentación, inclusive uno detectar cuándo el conflicto es conveniente o cuándo es necesario. Claro. El conflicto como regla, a entender de consenso gremial, no debería prosperar. El colegio de abogados es una de las patas esenciales del servicio de justicia y como tal se tiene que mostrar como un actor con propuestas y con protagonismo. Pero el protagonismo no siempre es quién grita más fuerte o quién expone las cosas de manera más virulenta, sino quizá quién de esa relación genera un efecto más virtuoso. No sé si fui claro, es compleja la situación, pero en realidad nosotros de las instituciones lo que buscamos una relación virtuosa a través del diálogo y del consenso. Recién al principio mencionabas esto de que consenso gremial se armó durante la pandemia y me quedé con el impacto que tuvo el tema del COVID en un montón de lugares, y una de las cosas que impactó fuertemente y que seguramente van a quedar, tienen que quedar, es la cuestión de la digitalización y la virtualización de muchos de los trámites, y estuve viendo que mucho de las propuestas que presentó Consenso Gremial tienen que ver con esto, por ahí con generar mayor celeridad en algunos trámites que se hacen y la digitalización de muchos otros, ¿no? Volvemos a lo que te planteaba. Cada vez que uno enfrenta un cambio, hay una parte de la biblioteca que estaba cómoda con el status quo anterior y una parte que promueve la innovación. Lo que generó la pandemia es que ese debate de alguna forma devenga estéril, sobre todo las cuestiones vinculadas con que la digitalización es mejor postergarla. Sí. Creo que ese paradigma se cambió. Lo que percibo yo desde que soy conducción y con el diálogo institucional que tengo, sobre todo con la Corte, es que ellos también entienden esto en ese mismo sentido. Quizá las formas que se discuten hoy es hacia dónde, cómo, cuándo, qué cosas cambiamos ahora, por qué ahora no tocamos esto y tocamos aquello. Pero en general todos compartimos la visión y ya te diría que es una pequeña minoría la que se opone o se resiste o considera que los avances en innovación. Ahora, en eso hay un punto que es muy importante señalar. Número 1. Durante la pandemia, todos los avances informáticos o en innovación o en digitalización, en trabajo remoto, se dieron sin un marco normativo regular. Es decir, la legislatura no modificó el Código de Procedimiento ni la ley orgánica y fueron todas incorporaciones pretorianas o por parte de la Corte. No digo que esto haya estado mal, era natural que en un periodo de emergencia la Corte disponga cómo se trabajaba en emergencia. Sí. Yo creo que el camino hacia el que tenemos que transitar todas las instituciones es darnos nuevamente, ahora, quizá con un escenario epidemiológico de mayor tranquilidad o mayor estabilidad, y poder pensar y debatir cuáles son las mejores formas. Está claro que no hay una decisión que sea absolutamente irrevocable ni que sea perfecta. Nosotros tenemos que buscar procesos o decisiones dentro de los procesos que los hagan más eficientes y más eficaces. En ese punto es un poco el perfil y la agenda de trabajo. Hoy hay muchas cosas o muchos procedimientos que quedaron. A ver, te doy un ejemplo. Uno de los problemas que tenemos hoy en el ejercicio profesional es la vuelta al trabajo presencial en las comisiones médicas en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
otro problema vinculado con eso. Te hablo de los ciclos, ¿no? Ciclos que fuimos hacia la tecnología y ahora de repente, como hay nueva presencialidad, no la sostenemos. Claro. Audiencias de forma remota, audiencias de trámite en los colegiados, juzgados de varias jurisdicciones que realizan audiencias por Zoom, que ahora como es de nuevo la posibilidad, se renueva la posibilidad de realizarlo de forma presencial, no aprovecharon la tecnología con la maximización del tiempo de los recursos para sostener ese camino. Quizá el trabajo nuestro está en un poco levantar no la voz, sino el planteo de que en definitiva vamos en el camino de la aplicación de la tecnología que vino para quedarse, instalarlo y bueno, por supuesto buscar a través de los interlocutores que eso se comprenda y que los sistemas que se instalen sean regulares en forma normativa, desde el punto de vista normativo, y sobre todo estables y discutidos entre las partes para que funcionen mejor. Uh-huh. Digo, el ejercicio profesional puede mejorar de alguna forma con mezclar lo que se puede hacer presencial, o lo que es eminentemente presencial, y aquello que por ahí, para mejorar el trámite, puede ser de forma remota, de forma virtual. Sin duda, es un avance. Y vos te invito a entrevistar a los colegas que aprovecharon la tecnología y te van a decir, yo hoy, acá mismo yo puedo salir de acá y estar tomando una audiencia por Zoom que se realiza, bueno, justo en Villa Constitución la suspendieron, pero en Cañada de Gómez, en San Lorenzo, puedo hacer una presentación remota de un escrito yéndome a un congreso en Córdoba, ¿no? La tecnología en eso... ¿La firma digital? ¿Qué pasa con la firma digital remota? Que es creo una propuesta que hicieron de ahora con esta nueva conducción del colegio. Hay dos firmas digitales. La firma digital con token, donde vos para firmar tenés que tener un pen y con un software instalado en una computadora, y la firma digital remota, que se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico, sí o sí tenés que tener internet. Cada una tiene sus características. La remota, a mi entender, y con un poco este planteo, tiene que ver con la coherencia de esto, lo que viene, de que uno, en definitiva, es mucho más sencillo ir hacia algo que sea absolutamente remoto a algo que te quede pendiente de un pen, que hoy hay algunos dispositivos electrónicos que ya no vienen más con puerto USB. Es decir, hacer de las decisiones que tomemos vinculadas con el servicio de justicia que viene, decisiones sustentables. Y verdaderamente la firma remota en eso es mucho más práctico, permite que desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo, accediendo a una página web, uno pueda subir un documento y cargarlo e interactuar con el sistema, con toda la seguridad que tiene la ley de firma electrónica, porque en definitiva las regulaciones se cumplen perfectamente tanto con el procedimiento a través del token como a través de la firma remota. Uh-huh. Quiero preguntarte algo que me dijeron preguntarle sobre esto, porque tiene que ver con el Colegio de Abogados, pero también con la cuestión política, que es la creación del Instituto de Gestión Pública en el Colegio de Abogados de Rosario. ¿Qué misión va a tener en cuanto a la gestión pública? ¿De qué se trata? Bueno, hemos creado varios institutos, entre ellos este. Es una visión novedosa de especialidades que algunos colegas venían desarrollando. Quizás siempre se discute si es o no una ciencia autónoma. Sí es muy importante promover políticas públicas y el conocimiento de la gestión, y siempre en ese punto, y es un eterno debate que nosotros tenemos, que bueno, estamos llamados a avanzar en eso, es que donde hay algún planteo novedoso, nosotros como colegio vamos a apoyar el avance de las incumbencias en ese sentido. Hoy el ejercicio de la profesión no es nada más que el ejercicio del derecho de familia, el derecho penal, el derecho de daño, el derecho laboral. Hay un montón de ramas, de especializaciones que requieren la presencia de abogados y que justifica la creación de los institutos para hacer un análisis académico y específico y desarrollar el interés y sobre todo promover el conocimiento de esas áreas. Uh-huh. Tengo entendido también que dentro de esta creación de institutos y de mejorar por ahí algunos espacios que están en el colegio, hay uno que tiene que ver con los jóvenes, no lo conozco bien técnicamente. Comisión de Jóvenes, que también buscan mejorar lo que tiene que ver con la relación de los nuevos abogados, los jóvenes abogados. ¿Cómo es eso? La Comisión de Jóvenes existe desde que el mundo es mundo, sí. No es un invento nuestro. De hecho, muchos de los que integran hoy el directorio nuestro pasaron por la Comisión de Jóvenes, pero ya no son tan jóvenes.
Y, a ver, la Comisión de Jóvenes, la característica saliente que tiene en esta gestión, en primer lugar, la Comisión de Jóvenes es el vínculo entre los jóvenes y el ejercicio profesional. De alguna forma se desagrega o se identifica por dos grandes motivos. Primero, suelen ser colegas que todavía no están del todo instalados en la profesión, entonces requieren un tratamiento especial, sobre todo desde el punto de vista del apoyo económico, emocional, intelectual y sobre todo de guía y de preparación y de especialización. Hoy la matrícula joven está, si uno corta en los 40 años para abajo, debemos estar por arriba del 55-60%. Hay una gran incorporación de jóvenes a la profesión y eso requirió de parte nuestra, también de otras gestiones, darle un especial interés y un especial énfasis. Sí. También tiene que ver con la tecnología, el propio perfil que le demos al colegio, claro, tiene que adaptarse a la matrícula que tenemos, que hoy es joven, y justamente vamos hacia eso. Sobre la comisión, que hoy la preside el doctor Matías Yunis, y por eso parte del interés nuestro en la gestión es darle el mayor protagonismo que podamos, siempre teniendo en cuenta que, porque históricamente la Comisión de Jóvenes existió, pero era para que los pibes se entretengan o para que hagan algunos cursitos. Nosotros le estamos dando un verdadero volumen político, porque en definitiva una importantísima parte de la matrícula se va a vincular al colegio a través de la comisión. Y en ese sentido, resaltar el protagonismo de ellos es justamente reconocer a los matriculados que están detrás de esa franja etaria. Hay un proyecto que tengo especial interés en preguntarte, que tiene que ver con intervenir en el proceso de la selección de los jueces, que he leído y he visto que tienen un proyecto para modificar la ley que con la que funciona esto hoy. Me gustaría pedirte que fundamentalmente me expliques cómo sería ese proyecto, cómo funciona eso hoy. Bueno, el proyecto está, se creó una comisión a través, nosotros tenemos una comisión en el Colegio de Abogados, que es la Comisión de Magistratura y la Comisión de Reforma Judicial, que precisamente aborda la temática de los procesos de selección de magistrados. La novedad es que hace 2 fines de semana, el viernes antepasado, en una reunión de los 5 colegios de abogados, en lo que se llama la Federación Santafesina de Colegios de la Abogacía, acordamos crear una comisión entre los 5 colegios para elaborar un proyecto. A ver, hoy la Secretaría de Justicia en los procesos de selección tiene un margen discrecional enorme en la selección de los magistrados. Prácticamente la actividad reglada es muy poca y eso de alguna forma va en detrimento, en primer lugar, de la transparencia de los procesos de selección y de alguna forma siempre, y que es también lo que nosotros reclamamos fuertemente, redunda, sin ser despectivo con nadie que haya sido elegido en este periodo, redunda en una desmejoría en la calidad de los magistrados que terminan ocupando los cargos. Eso, sin ir más lejos, en el último acuerdo se vio, el Ejecutivo llama a un concurso, monitorea el concurso, los que aprueban ese concurso, nosotros como Colegio de Abogados de Rosario enviamos abogados encumbrados y abogadas reconocidos en su materia para los procesos de juzgamiento, iba a decir, de selección de examen, para los exámenes de oposición y antecedentes. Ahí participan nuestros jurados, pero después al final no es del todo claro quién termina siendo elevado como propuesta por parte del Ejecutivo. Es como que es muy discrecional. Y bueno, justamente la propuesta de regular ese marco es, sin llegar a algo idéntico a lo que es el Consejo de la Magistratura de la Nación, buscar un marco normativo y de previsibilidad. Claro. Si uno tiene determinada, a ver, cuántos puntajes se dan por determinada capacitación, cuántos puntajes se le da al examen de oposición, y bueno, y sobre todo que en la selección de las ternas pueda participar una especie de comité evaluador, consejo evaluador, para en definitiva proponer y que el Ejecutivo eleve la propuesta de quienes están mejores calificados o en mejores condiciones de ocupar esos cargos. Excelente.
Justo esto lo pensaba combinarlo con lo que se está debatiendo y discutiendo a nivel nacional, que es justamente la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde, bueno, me anoté para poner en contexto acá que la Corte Suprema de la Justicia declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la actual integración, y desde ahí se están debatiendo varios proyectos. Si no me equivoco, creo que este jueves se va a debatir en el Senado. Haciéndole honor al nombre, ¿cuál es tu punto de vista sobre este debate que se está dando? Y de qué pasaría si después del 15 de abril la conformación del Consejo de la Magistratura va a volver a como era antes? Digo, ahora son 13 y volverían a ser 20, ¿no? 20. Bueno, una sola valoración. En primer lugar, el fallo de la Corte se tomó su tiempo en llegar, y si bien de alguna forma reconoce un planteo que se había hecho desde la abogacía, sobre todo vinculado con la falta de equilibrio en la composición, esta es una opinión muy personal. Sí. Yo creo que de alguna forma quiso ordenar, y hoy el escenario no es de orden, sino que es de desorden. El actual Consejo quiso proponer algunas ternas, no ha logrado la mayoría necesaria, o sea que el Consejo está paralizado. Y respecto de la nueva composición de 20 miembros, probablemente, bueno, ahora, como ustedes saben, 5 de abril hay elecciones, se eligen consejeros de la magistratura, dos candidatas, hay 2 listas. Las elecciones, aprovecho y hago la difusión, se realizan en el Tribunal Provincial, acá. Bien. De 9 a 18 horas. Todos los que están matriculados con matrícula federal pueden votar, están en el padrón, así que invito a todos los colegas a que participen de ese acto eleccionario. Los que se han elegido, que de alguna forma nosotros tenemos que expresar una especie de beneplácito, porque de alguna forma se incrementa la participación, claro, de la abogacía organizada, del estamento de abogados en la composición del Consejo. Hay muchas especulaciones, y con esto contesto tu pregunta, de que es posible que, por ejemplo, el legislativo no envíe sus representantes. Y el fallo de la Corte, si uno hace una interpretación muy taxativa y minuciosa, dice que el Consejo se tiene que componer con los 20 miembros. Te hago una pregunta, ¿qué pasa si en vez de 20 son 18? ¿Qué efecto tiene? Porque supuestamente se declararían nulo todas las decisiones que tome. Y bueno, el fallo, ¿a qué voy? El fallo de alguna forma vino a resolver, pero como todo, esa vocación de legislar y de resolver, quizás sin la minuciosidad que hubiese requerido un debate legislativo, puede llegar a generar mayor desorden que el orden que viene a proponer. El 15 de abril va a asumir el presidente de la Corte la conducción del Consejo, y bueno, ahí se dictarán los reglamentos necesarios, y quedamos a la espera de que el Consejo funcione. Mira, la Cámara Federal de Rosario tiene una enorme cantidad de vacantes, y es muy grave la situación de nuestro fuero. Y lo que ocurre es que estos debates, estos intercambios, como por ejemplo el debate que se está dando, que vos decías, en el Senado, que yo difícilmente entiendo que no creo que eso vaya a terminar aprobándose ese proyecto. Nosotros tenemos una iniciativa legislativa que estamos trabajando, quizá no con esta, hay que ver qué pasa con este proyecto, pero digo, al margen de eso, el diagnóstico nuestro vinculado con la justicia federal y las vacantes es que no solo fracasa el Consejo, porque el Consejo, de alguna forma, el Consejo de la Magistratura ha elevado cualquier cantidad de ternas al Ejecutivo, sino que todo el proceso de designación está viciado. Vos tenés 3 pasos. El Consejo evalúa y eleva las propuestas al Ejecutivo, y el Ejecutivo, de una terna de 3 personas para un cargo, eleva un pliego al Senado para que el Senado lo apruebe. Siempre en uno de los 2 últimos pasos se están quedando los jueces que tienen que ocupar los cargos en la Cámara Federal de Rosario y de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, pero se incluye a la localidad de San Nicolás. Y la enorme cantidad de vacantes afecta muy seriamente el servicio de justicia federal en la provincia. ¿Qué te quiero decir? Hoy nosotros estamos detrás de debatir qué es lo que va a pasar con el primer paso del proceso de selección. Y realmente es muy grave, porque
la competencia federal en lo que hace a la problemática de seguridad, y sobre todo narcotráfico, tiene una enorme importancia en esta provincia y no le estamos dando el protagonismo que se merece. Entonces el Consejo, como un órgano más, requiere que la política en algún momento se siente a ponerse de acuerdo sobre esta problemática. Yo soy de la teoría que Santa Fe debe salir de esta lógica que siempre ocurrió de que, bueno, se aprueban los pliegos, pero se acomodan los cargos de uno, de otra circunscripción, de otra jurisdicción, de una provincia, de otra, de capital federal. Santa Fe requiere que el Senado y el Ejecutivo Nacional de alguna forma, en algún momento, aborde esta temática de forma especial y diga, bueno, vamos a debatir cómo hacemos para que toda esta enorme cantidad de vacantes, que supera el 50%, se terminen y se cubran esos cargos. Porque te hablo de 18 vacantes con, creo que son 7 cargos de jueces que están, 7 jueces que están con la jubilación en suspenso. O sea, la situación hacia el futuro de la justicia federal es de una potencial parálisis. Cuando te hablo de parálisis, sí, nadie puede materializarlo, concretarlo como la pandemia. O sea, es que no salga nada, que los juzgados penales no juzguen, que los juzgados civiles no avancen. Te hablo del derecho a la salud, te hablo del derecho previsional, aduanero, tributario y un montón de competencias que requieren que la justicia esté funcionando correctamente. Ya voy a ir a ese tema de la justicia federal, porque ahí voy a consultarte lo que tiene que ver con la reforma judicial y demás, pero en esto del Consejo de la Magistratura hay como diferentes, por supuesto, miradas desde el oficialismo, que por ejemplo no quiere que el presidente del Consejo sea de la Corte Suprema de Justicia, lo que desde la oposición amplia, Juntos por el Cambio, sostienen firmemente que tiene que ser así. Y lo mismo pasa con esto de la conformación. Digo, hoy hay más gente de la política en el Consejo que profesionales técnicos. Son 7 los políticos y 6 los técnicos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves a esto, de que haya tanto, que el Consejo de la Magistratura por ahí sea como tenga una función más política que técnica, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo la Corte, en definitiva, claro, ¿no? Sí, la sí, falta exacto. de equilibrio por estamentos. Yo, en primer lugar, creo que la Constitución, cuando dispone la conformación estamentaria del Consejo de la Magistratura, tomó una decisión en el sentido correcto. O sea, si bien estamos en democracia, seleccionar quién va a ocupar un cargo de magistrado requiere un nivel de conocimiento de la materia, de idoneidad que se justifica. Hay que reconocer una cosa. Yo no tengo conocimiento de alguna oportunidad donde el estamento política por sí mismo haya decidido una terna, ¿sí? Esto hay que decirlo. Es decir, el equilibrio dentro del propio estamento generó equilibrio en el órgano, lo cual no quiere decir que el fallo no haya sido adecuado, pero no generó efectos adversos. Es decir, no es que vino una fuerza política y por su participación en el estamento político logró la mayoría en el Consejo. Sí, esa mayor cantidad de miembros sí generó que la interacción con otros estamentos se pueda vehiculizar algunas mayorías. De todas formas, yo saludo que el equilibrio se restaure. Es una fórmula que en definitiva ahora el debate entre quienes se tienen a cargo es un poco expresar la miseria que tenemos todos. A ver, ¿cuál es el debate? ¿Con qué redacción de este proyecto de ley yo me quedo con una porción más grande de torta y le saco una porción más grande de torta al otro? Sí. Cuando en realidad yo entiendo que el debate debería ser cómo, y aprovechar este debate justamente, reconocemos las falencias del sistema de designación y vehiculizamos designaciones más dinámicas y más previsibles. A ver, te doy un ejemplo. Hoy, para la selección de un magistrado, vos querés ser juez, te dan los requisitos, te presentás para el Juzgado Federal número 1 de Rosario. Si vos estás en ese concurso y después se produce una vacante en alguna otra jurisdicción federal de la misma materia, civil, sí, vos no podés participar o no podés ser designado, pese a que
cumpliste con todos los requisitos de idoneidad con la materia. Yo creo que eso hay que modificarlo. ¿Para qué? Para dinamizar el principio del juez natural, que de alguna forma dice, vos no podés agarrar un juez y meterlo en un lugar, sino tenés que agarrar el lugar y buscar un juez dentro de un concurso. Es como el proceso es al revés, claro. Porque si no vos terminás acomodando al que querés. Yo creo que se cubre perfectamente ese requisito en tanto y en cuanto quien haya culminado con un proceso de selección para una materia determinada pueda ser juez en otra circunscripción. ¿Y eso, por qué te digo eso? Porque de repente, si eso ocurre, de todos los concursos que hay en todo el país, nosotros ahí tenemos un enorme banco de suplentes para cubrir las vacantes que tenemos en Rosario, y eso hoy no ocurre. Hoy solamente nosotros podemos cubrir las vacantes con el sistema de conjueces y subrogancia, que son provisorios, no puede designarse nadie definitivo dentro de los de la ley actual y con los concursos que tenemos vigentes. Hay algunos que sí están elevados, pero la gran mayoría no tiene una terna en condiciones de ir a la legislatura a obtener el acuerdo. Uh-huh. Quiero consultarte ahora por lo que te mencionaba recién de tu mirada sobre esta reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández, donde hubo un proyecto en julio del 2020 que después terminó perdiendo estado parlamentario y que ahora en la última apertura de sesiones ordinarias volvió a insistir y a reclamar a que se vuelva a tratar y a debatir esta cuestión de la reforma judicial, donde justamente este proyecto tiene algunas cuestiones donde menciona a Rosario, digo, la creación del Juzgado Federal en la Fiscalía en San Lorenzo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, todos instrumentos que tienen que ver con hacer frente a esta cuestión del narcotráfico y demás, ¿no? Mira, bienvenido sea todo lo que incremente la estructura de respuesta de la justicia federal en el ámbito de la Cámara de Rosario. Lo que ocurre con esto es que en esto también hay que despojarse un poco de lo que uno ve y lee y analizar un poco los proyectos integrales. Bien. Lo que ocurre acá es que en los proyectos de reforma judicial, viste que yo te hablaba de que para obtener un acuerdo siempre hay que terminar negociando, como se negocia en la política, con actores de distintas jurisdicciones, de distintas provincias. Acá pasa lo mismo. Cuando se propone un proyecto, uno quiere algo y lógicamente para que ese proyecto pueda ser presentado con los senadores de todas las provincias, le da un juzgado federal a cada uno. Hoy yo creo que la justicia federal, en primer lugar, no siempre se terminan de evaluar los costos finales que tiene la creación lisa y llana de todos esos juzgados. Sí. Vos me preguntás a mí, hoy, el Ejecutivo quiere resolver el problema que tiene la justicia federal, lo primero que tienen que hacer es resolver los problemas con las vacantes. Y yo te aseguro que no lo veo en agenda, del Ejecutivo. A ver, no veo que estemos avanzando en una agenda que vaya a ser la solución. Hoy nosotros creamos un nuevo juzgado y tenemos un nuevo problema. El problema que nosotros tenemos es que las fiscalías federales acá no tienen la estructura adecuada y que probablemente se podría nutrir de un muchísimo mayor equipamiento y estructura para que los fiscales puedan trabajar mejor. Y después lo de las vacantes. Es decir, vos me estás hablando de crear más juzgados, yo te digo que los juzgados que están vacíos. O sea, primero llenémoslo y abordemos la temática. A mí me gustaría, si tengo la oportunidad de sentar o de que nos sentemos todos los actores vinculados con el servicio de justicia, que debatamos cómo hacemos para que de acá a fin de año se cubran todas las vacantes. Y por supuesto después, bienvenida sea la creación de nuevos juzgados y el incremento de la estructura, porque siempre es necesario, y acá es muy necesaria. Y te voy a agregar una cosa, la Cámara Federal hace unos 5 o 6 años que viene sacando una acordada anual expresando a sus superiores, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, al Senado, a la comunidad vinculada, la necesidad del incremento de la estructura federal. O sea que de alguna forma ese proyecto, en esa parte específica, de alguna forma responde a esa demanda. Es decir que los espacios que tendrían que combatir al narcotráfico hoy están vacíos, si no entendí mal. No me animo a decirlo así. O sea, la justicia federal está diezmada en cuanto a su composición. A ver, en Rosario hay un tribunal oral federal que está completamente vacío. A ver,
vos decís que los espacios están vacíos, los que están y trabajan 24 horas me van a venir a recriminar esa expresión, no es mi expresión. Sí creo que hay un déficit en completar la composición actual, y bueno, y desde ya, para mí, tenemos que estar todos ocupados en esto. Sí, es una cuestión de la justicia que no se avance en la pelea contra el narcotráfico, o va de la mano con lo que se puede hacer en una política de seguridad. Y no es mi especialidad la materia de seguridad. Yo te puedo hablar más de abogacía y de otras cosas institucionales. Verdaderamente, sí creo que si uno, y acá te voy a hablar un poco más como ciudadano, si uno detecta que los actores vinculados con la justicia te dicen, mirá, nosotros estamos bien de estructura, pero el problema es otro, uno podría identificarlo con eso. Yo, que es lo que sí me compete, que es el funcionamiento de la justicia, yo te digo, la justicia no está bien equipada, no están completas sus filas, y como hablábamos del fútbol, nos falta el 5, nos falta el arquero, y tenemos un 9 que está medio lento, bueno, difícilmente le vayamos a meter un gol a alguien. Claro. Y esa es la situación que tenemos hoy en la justicia federal. Que es como la columna vertebral del fútbol, dicen algunos, ¿no? El arquero, el 5, el enganche y el 9. Quiero preguntarte algo, como me dijiste recién, desde una mirada más de ciudadano, que tiene que ver con el problema de la seguridad o de la inseguridad, y esta escalada de violencia y homicidios y de un montón de otras cosas que pasan acá en la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Y qué querés que te diga? Yo vivo acá y tengo la misma preocupación que tenés vos, que tenemos todos. Nosotros creamos desde el Colegio de Abogados una comisión de asuntos penales, que de alguna forma la hemos convertido en una especie de nexo con el sistema para colaborar. Como todo, gran parte de la composición de la matrícula nuestra son abogados defensores. Nosotros procuramos que se garantice el trabajo de ellos en la defensa técnica. Pero yo te aseguro que ellos, aún en el ejercicio de su profesión, porque en esto hay algo que es súper importante. A ver, el derecho de defensa en juicio hay que sostenerlo aún en los mayores escenarios de inseguridad. A ver, acá el Ministerio Público de la Acusación tiene que hacer su trabajo, que es investigar y acusar, y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, que es precisamente juzgar y evaluar la imparcialidad de las pruebas. Y el trabajo de los defensores técnicos es precisamente defender a los imputados para, por supuesto, garantizar el derecho de defensa en juicio. En ese rol, ¿a qué voy? Vos me preguntás, ¿y te preocupa si vino alguien? Y por supuesto, enormemente, y somos todos víctimas y todo el tiempo, sí. Pero nunca hay que perder de vista el Estado de Derecho, es decir, que se cumplan con todas las normas. Y en ese punto de vista yo creo que hoy lo que está ocurriendo de alguna forma es una especie de criterio de selectividad, donde y lo vemos todos, ¿no? Que gran parte de los hechos de delincuencia no se terminan de esclarecer, y bueno, y la ciudadanía de alguna forma descree de denunciar, descree de avanzar en los procedimientos, y ahí sí creo que como abogacía tenemos el rol de expresarle a la ciudadanía que, bueno, lamentablemente si hay parte de la estructura que no está dando una respuesta adecuada, eso no justifica que uno deje de denunciar y deje de recurrir hacia los organismos competentes del Estado para procurar el esclarecimiento de esos delitos. No puedo soslayar un tema que lo anoté y es importantísimo poder charlarlo y ver tu punto de vista sobre esto, que tiene que ver con la justicia, pero también con la política, que es el lawfare o guerra judicial, donde hay algunos especialistas internacionales en ciencia política que lo toman como una herramienta de gobierno que se lleva adelante, el tema del lawfare, el tema de armar causas de los espionajes ilegales y demás, donde hubo casos recientes acá en la provincia de Santa Fe, con abogados de acá de Rosario que fueron
escuchados y espionados ilegalmente hasta ahora. Y va a ser siempre ilegalmente porque está mal el espionaje. ¿Cómo lo ves a esto, al Lawfare? ¿Es una herramienta de gobierno? ¿Hay un abuso de poder político ahí? Bueno, por supuesto que si un gobierno determinado utiliza la justicia para perseguir a sus adversarios, desde ya que hay un abuso de poder. En esto yo creo que todo tiene que ver con todo, porque Bien. de alguna forma, fíjate vos, y volvemos al proyecto de reforma judicial. Mirar una reforma judicial y tomar como ejemplo una causa que está todavía en proceso, como una especie de Lawfare, como vos decís, a mi entender ya tiene un sesgo que ya vicia de nulidad y de transparencia la propia propuesta. Es decir, yo creo que a la justicia es absolutamente necesaria que se ejerza de manera imparcial, independiente, absolutamente, y yo no veo ese mismo perfil en las propuestas de reforma. A ver, el que aprovecha alguna vinculación con la justicia para perseguir a un adversario se está apartando de la ley. Entonces, lo que yo creo que no deberíamos hacer nosotros es naturalizar esa conducta, sino que lógicamente debería ser perseguida. A ver, vos ahí tenés dos partes. El político que pretende utilizar sus influencias, claro, y la parte de la justicia que es receptiva a las influencias. Para eso están los organismos de control. Yo creo fielmente, cuando te hablaba del Estado de Derecho, te hablo de la defensa en juicio, te hablo del marco normativo, te hablo del Consejo de la Magistratura, es precisamente porque son los órganos institucionales para perseguir y evitar que estas conductas ocurran. Después entramos en un terreno muy escabroso que es la prueba de estos hechos y si realmente existió o no esa persecución o esa orientación política de las decisiones jurisdiccionales. Pero sí nosotros tenemos que tener en claro que es algo que está prohibido, que está mal. Pero dicho esto, también te digo otra cosa. Algo está pasando en la política que cada vez que alguien sale de la función pública, todas sus decisiones son revisables. Hay algo que está ocurriendo en la política donde, bueno, evidentemente, o son toda una máquina de hacer macana, o realmente no estamos viendo quienes participamos del proceso judicial, que algunas causas no son causas, porque acá es otra cosa también que tiene que ver. Hay que leer de qué se trata. Sí. A vos te acusan de que tu primo hizo tal cosa, y en los diarios saliste vos, y estamos hablando de tu primo, y estamos hablando de que vos con él compartías un partido de fútbol. Entonces ahí muchas veces... en Navidad, digamos. Sí, exacto, los medios, sí. No le echo la culpa a los medios, quiero ser claro, muchas veces abordamos la noticia, sí. Y bueno, y después tenés causas que tienen una enorme cantidad de pruebas que son gravísimas, y lo que ocurre muchas veces con la mirada de la aproximación a esas temáticas es que se las valora, uno te dice, bueno, pero el tuyo hizo tal cosa y el del otro hizo tal, sí, pero no es lo mismo. Entonces en eso, y en esto quiero concluirte con este aspecto, la demora es vital. A ver, si vos en un proceso de juzgamiento de una posible conducta irregular por parte de un funcionario público, en 2 o 3 años, ¿lo condenás o lo absolvés? No te estoy pidiendo un año, te dije 2 o 3. Si lo condenás o lo absolvés, esa causa se cierra. Nosotros las causas siguen eternamente. Y eso redunda inmediatamente con un criterio de impunidad y con una sensación donde cuando vos estabas en la cresta de la ola, perseguiste al que estaba del otro lado, y cuando empezaste a caer, el otro te lo devuelve con la misma moneda. Pero los dos tienen una lógica consecuencia, y es que los dos siguen investigados en la justicia y la justicia nunca falla. Y eso es algo que, para mí, de alguna forma, podría colaborar a resolver este problema. Y sigue siendo un instrumento, ¿no? Porque cuando esté el otro, lo va a investigar al que se fue, y va a seguir siendo un instrumento así. Digo, la causa nunca va a llegar a un fin, digamos, no la vamos a conocer cómo se va a resolver. Y tal cual.
Es cuestión de trazar una línea. Mirá, cuando estaba tal funcionario o tal partido, se investigaron tantas causas de otro partido. Ahí lo tenés demostrado, ¿entendés? Sí. Pero es lo que te digo, es complejo, porque volvemos a lo mismo. Hay causas, no quiero dar nombres, pero que están a la luz y donde se ve una enorme cantidad de material probatorio y que no se las puede comparar con otras causas donde medianamente lo que hay es una inducción de una supuesta maniobra que no se sabe cuál es. Entonces, en definitiva, uno termina, si bien las dos deben ser perseguidas, lo que ocurre con esto es que entran todos en la misma bolsa. Claro. Pero es precisamente por esto, porque no hay sentencia definitiva. A ver, yo te doy un ejemplo. Hoy, Vudú y Milagro Sala, los dos tienen fallos de cámara, y creo que Milagro Sala está de la Corte. Entonces, nosotros abordando esa temática desde el sistema de justicia, cuando vos crees que lo que hubo ahí es una persecución política, de alguna forma la consecuencia lógica y racional inmediata es que la Corte Suprema de Justicia está en connivencia con alguien porque dictó un fallo en ese sentido, sino que hizo un juzgamiento independiente. Es decir, hablar de este tipo de conducta livianamente, sin analizar y conocer la causa, a mi entender es irresponsable. Y no hay que generalizar. ¿En qué caso estamos hablando y de qué hablamos cuando hablamos de estas conductas? Para ir cerrando, al principio hablábamos de consenso gremial, la lista que ganó las elecciones del Colegio de Abogados, y fue una lista que emuló una especie de frente de frentes, como les gusta decir a los periodistas de política, donde había gente de radicales, socialistas, gente del PRO, algo que intentan imitar para las elecciones del 2023. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Es posible extrapolar esta experiencia que tuvo el Colegio de Abogados a una elección a nivel provincial, estamos hablando, ¿no? De un frente de frentes que convoque a diferentes ideologías, digo, el radicalismo, el socialismo, el PRO y demás fuerzas para el 2023? Vos sabés que esta pregunta no me la hacían desde el día después de las elecciones. Pensé que no me iban a hacer más. No, te cuento. También tenemos sectores peronistas dentro de la integración nuestra. Y también hay algunos sectores que vos nombraste que estaban dentro del armado que nosotros enfrentamos. Me gustaría aclararte que el consenso gremial no se identifica con eso, si bien se lo puede identificar, ¿sí? Porque cada uno hace la lectura que quiere. Es correcto. Yo te digo mi experiencia. Históricamente, hace unos 10, 12 años atrás, la política empezó a meterse en el Colegio de Abogados de Rosario, ¿sí? Al principio era muy difícil identificar un nombre de una agrupación con un partido porque de alguna forma era como que se escondían. Yo personalmente provengo de una agrupación exclusivamente gremial que se llama Defensa Profesional, donde hay integrantes de todas las fuerzas políticas y no es una agrupación partidizada. Independientemente de lo que digan, las decisiones no se toman con criterio partidario. Sí hay agrupaciones que tienen una mayor identificación partidaria y no la ocultan. ¿Esto qué generó? Que, por supuesto, como todos los abogados, también tenemos interacción con la política general. Entonces, lo que ocurrió es que siempre está el debate de que si yo puedo convivir acá en este camping, puedo convivir afuera de otra forma, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que creamos es como una especie de burbuja de convivencia política con actores que tienen participación y afiliación partidaria. En ese punto hay algo que tiene la actividad gremial, que es precisamente la preocupación gremial, que termina redundando en un aspecto común, en una agenda común que nos une y no nos separa. Bien. Por eso es tanto más fácil convivir para nosotros, desde la gestión del Colegio de Abogados, con todos los sectores políticos, que quizá en la política general, donde lo que muchas veces prevalece son otros intereses y muchas diferencias. Dicho esto, te digo, como experiencia de laboratorio, yo creo que es perfectamente viable. Hoy la convivencia política entre todos los actores es de respeto pleno a los intereses de cada uno,
pero siempre con esta pimienta que tiene la mirada gremial, donde nosotros el relacionamiento con la política lo tenemos para obtener una relación más virtuosa en la gestión del colegio de abogados y no tanto mirando a la política en sí. Entonces hoy yo veo un enorme nivel de convivencia, inclusive dentro de líneas internas de partido, porque vos no te olvides de eso, vos me hablaste de los partidos, pero después tenés las líneas internas. Internamente, sí. Nosotros convivimos con sectores políticos que quizás los referentes de esos sectores en los medios se están matando y los representantes de esos sectores en el Colegio de Abogados están trabajando en conjunto. Claro. Y somos como un ejemplo de lo que debería ser. Ojalá la política en general de alguna forma nos imite y nosotros podamos sostener ese nivel de convivencia. Excelente. Bueno, Lucas, realmente hemos hablado de varios temas que tenía apuntados. Creo que ya estamos en hora porque si no después me retan, me dicen, lo tenés hablando mucho tiempo. Me cuesta poco. Sí, veo, pero a mí también, a mí me gusta escuchar, así que y podría seguir hablando de fútbol. Hoy justamente juega la selección, ya estamos recontra clasificados, pero podríamos hablar de muchos otros temas más, pero realmente muchísimas gracias por venir a este espacio, a este lugar donde que lo llamamos Punto de Vista, donde justamente preguntamos sobre algunas cosas que por ahí tienen que ver con la persona, pero que la idea es que dé su punto de vista más allá de la función que cumple, así que te agradezco muchísimo de parte de todo el equipo. Bueno, gracias a ustedes, me sentí muy cómodo. Y perdona si siempre te traje el ejercicio profesional, pero bueno, es lo que estoy llamado a hacer y lo que me gusta hablar, así que no, gracias, y cuando quieran estoy repetimos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias.